Estimados colegas, iniciamos el seminario de estudios americanos organizado por cuatro instituciones: el Museo de Antropología y Etnografía, el Instituto de Etnología y Antropología, el Instituto de Historia en San Petersburgo, que forman parte de la Academia Rusa de Ciencias, y el Centro de Estudios Mayas Yuri Knorozov de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Y con gran honor les presentamos a Jaime Marroquín Arredondo, profesor de literatura hispánica en la Universidad de Western Oregon y destacado investigador de la historia del conocimiento en México desde una perspectiva global. Entre sus contribuciones más relevantes se encuentran sus obras La historia de los prejuicios en América, La conquista, y Diálogos con Quetzalcóatl, Humanismo, Etnografía y Ciencia. Actualmente prepara junto a José Luis Nogales la edición de La historia mexicana de Juan de Tovar, un proyecto que promete renovar el análisis de las crónicas novohispánicas. Y cedo la palabra al profesor Jaime Marroquín para iniciar su conferencia. Muy bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Olga, y gracias a todo el mundo por estar aquí esta tarde en San Petersburgo, esta mañana en Oregón. Le agradezco mucho la invitación a Anastasia y también a Olga, y también que me hayan permitido hacer algunos grandes cambios de último minuto. Y estoy muy contento de poder tener esta conversación eh, con historiadores de la llamada modernidad temprana o del periodo colonial eh, en San Petersburgo. Lo que les voy a presentar hoy son básicamente las que considero son las ideas principales de un artículo en preparación. Y sin más, comenzamos. Déjeme, ya está. Mientras trabajaba en una versión previa de este trabajo, una colega me compartió este artículo de Colonial Latin American Review de Aaron Hyman y Barbara Mondi, donde, entre otras cosas, argumentan que es necesario, en su opinión, moderar las que llaman expectativas de evidencia en el archivo colonial, sobre todo en relación con esta recuperación que varios historiadores intentamos hacer de la llamada agencia indígena, ¿no? El papel de los autores indígenas en la elaboración del archivo colonial. Su argumento principal es que la autoridad del conocimiento depende en última instancia de la identidad de sus autores, y como sabemos, en el archivo colonial la identidad de los autores indígenas pues permanece muchas veces anónima. Y como esto es así, concluyen que la recuperación de esta agencia o participación indígena siempre va a ser de alguna manera incompleta. Utilizan como ejemplo el libro 11 del Códice Florentino, donde a la mitad, básicamente, los pintores o tlacuiloque dejan de iluminar las imágenes, ¿no? Esta que les presento es, de hecho, la última imagen iluminada del libro 11. Como vemos, el pintor o tlacuilo solamente termina de iluminar el cielo y el suelo, y entonces Hyman y Mondi básicamente dicen que no solo no sabemos la identidad de este tlacuilo, sino que tampoco sabemos ni sabremos por qué realmente se dejó de iluminar el Códice Florentino, tal vez debido a la epidemia de cocoliste, tal vez hubo algún problema con la producción de pigmentos, tal vez tuvo que ver con la censura. No sabemos, y creo que a eso se refieren con lo de ficciones, ¿no? Que es necesario complementar
nuestro conocimiento con hipótesis plausibles. Eh, Sin embargo, desde el inicio de su artículo también escriben que, cito, "There is a sense that the discipline of Latin American art history had a belated start, leaving the basic groundwork, charting artists, assembling documents, compiling corpora, still undone", ¿no? Y la idea que yo les comparto hoy está básicamente encapsulada en ese párrafo, ¿no? Porque me parece que para determinar la autoridad o el nivel de autoridad que podemos deducir del archivo colonial, es necesario realizar ese basic groundwork, ¿no? Ese trabajo fundamental que no solamente está por hacerse en la historia del arte, sino también en la historia y la crítica textual, porque hay importantes lagunas, tanto editoriales como filológicas, en el archivo colonial. También me llamó la atención cuando leí el artículo de Hyman y de Mundy, que basaran la autoridad del archivo colonial en esta noción de autor, ¿no? Puesto que, como sabemos, de alguna manera, ¿no? Esta noción de autor es una invención del Renacimiento europeo, al menos este énfasis en la importancia de un autor y una obra de alguna manera casi intocable. Este concepto es ajeno al mundo no europeo, y en el caso del archivo colonial, la autoría es un concepto problemático, y a mí me parece que lo que predomina en este archivo es más bien la polifonía y la traducción. Y eh, esta colectividad, digamos, en la producción del archivo colonial, hace que la etnicidad de un autor o un supuesto autor no garantice realmente la autoridad de lo que describe, ¿no? Así que la tesis que yo comparto hoy es que me parece a mí que la autoridad de los manuscritos coloniales, más que un autor, la otorga su método de producción. Y permítanme utilizar un solo ejemplo, el de la Crónica X, para explicar un poco mejor lo que quiero decir. Como quizá tuvieron tiempo de leer en las páginas que les compartimos, la Crónica X es un supuesto manuscrito del siglo XVI, escrito en náhuatl, donde se encontraría la versión más autorizada de la historia mexica o la historia azteca según propia tradición. Y sería este manuscrito además la fuente, ¿no? de diversos manuscritos canónicos de la historia azteca, ¿no? Yo solo hablaré de tres de estos manuscritos, tal vez los más importantes. La Crónica Mexicana de Hernando de Alvarado Tezosomoc, que publicada por primera vez en 1848, y en México por primera vez en 1878 por Manuel Orozco Iberra y otros historiadores mexicanos. Eh, y según testimonio de Tezosomoc, para componerla él utilizó sobre todo informantes orales, ¿no? Al parecer, incluso sus parientes, dado que Tezosomoc era nieto del famoso Moctezuma o Motecuzoma Xocoyotzin. En segundo lugar, la historia de las Indias de Nueva España del fraile dominico Diego Durán, que fue publicada por primera vez en dos volúmenes, en 1867 y en 1880, por el famoso historiador mexicano José Fernando Ramírez. Y para su composición, Durán utilizó al menos un manuscrito en náhuatl donde estaba una versión de la historia mexica, además de testimonios de informantes de la región de Chimalhuacán, cerca de la ciudad de Texcoco, ¿no? Y en última instancia, la que llamamos Historia Mexicana de Juan de Tovar, que se encuentra en dos códices, el Códice Ramírez y el Códice Tovar, y publicada por primera vez en ese volumen de 1878, donde aparece también la crónica de Tezosomoc, ¿no? Y se asume comúnmente que la historia mexicana es tan solo un resumen de la historia de Tovar, perdón, de Durán, de la historia de Durán, pero como veremos, esto no es del todo exacto, ¿no? Y de estos tres historiadores solo tenemos un
retrato. Esta es una copia de una versión previa de Alvarado, ¿no? Y ven cómo él trata de distinguir su aristocracia, ¿no? Frente a los llamados macehuales o indios comuneros. En todo caso, el hecho de que se publicaron estas historias a finales del siglo XIX llevó a este grupo de historiadores, ¿no? A darse cuenta de que todas ellas contenían, ¿no? Una versión más o menos común de la historia mexica y entonces prácticamente de manera inevitable plantearon una hipótesis muy seductora, ¿no? Que existía un manuscrito en náhuatl que se encontraba perdido y que, en palabras de uno de estos historiadores, Alfredo Chavero, este manuscrito contenía la única fuente verdadera para escribir la historia del poderoso imperio, ¿no? Y el árbol genealógico que Chavero tenía en mente cuando hizo esta hipótesis era más o menos este, donde del manuscrito perdido se derivaban dos variantes principales, la historia mexicana de Tobar y la crónica mexicana de Tezosomoc, porque Ramírez pensó en un primer momento, equivocadamente, que la historia de Durán era una amplificación de la de Tobar. Este grupo de historiadores mexicanos son parte de la llamada inteligencia científica, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX y también son los fundadores del Archivo Colonial de México, ya que dedicaron buena parte de sus vidas al rescate de manuscritos, no solo en los archivos de México, sino también en los de Europa, ¿no? Y también son ellos los que desarrollan la narrativa histórica del mestizaje como la característica principal de la República Mexicana, ¿no? Es su manera de conciliar el México antiguo con el México colonial, ¿no? Y estos historiadores que son importantes para nuestra historia de la Crónica X, comparten también ciertas influencias generales, ¿no? De manera muy general, están influidos por el romanticismo, sobre todo me parece el romanticismo alemán y su rescate filológico de su propio archivo nacional, por el positivismo, obviamente, que está empezando a estar en auge en América Latina, donde para la historiografía se pide el uso de pruebas que estén autorizadas, así como de la búsqueda de las fuentes más antiguas. Y por supuesto, están todos ellos en diálogo, ¿no? Con la obra de la conquista mexicana de Prescott. Y ahí en la imagen vemos la cubierta, ¿no? De este volumen de 1878, donde aparece la Crónica Mexicana de Tezosomoc y el Códice de Ramírez, ¿no? Es en esta herencia positivista, ¿no? En la que basa su trabajo el historiador y el antropólogo de Estados Unidos, Robert Barlow, eh, quien trabaja en el México posrevolucionario, ¿no? Y en 1945 escribe un artículo eh, donde nos da dos propuestas novedosas, ¿no? La primera es nombrar a ese supuesto manuscrito perdido en náhuatl como la Crónica X, ¿no? Un hombre seductor que ha tenido gran éxito, ¿no? Y también propone un método para su recuperación, básicamente mediante el rescate de los puntos en común de las dos fuentes principales que son Durán y Tezosomoc. Y escribe Barlow que con un texto reconstruido en este estilo dispondremos de menos datos, pero infinitamente más fidedignos para la historia de los Tenochca mexica, ¿no? Y luego, llevado de entusiasmo al parecer, escribe que si la crónica X no existiera, sería necesario inventarla, ¿no? Y ahí vemos una foto de Barlow en su casa de Azcapotzalco en 1950, un año antes de su muerte. Bueno, y como les dije, el nombre de Crónica X ha sido muy exitoso y la reconstitución
de la Crónica X tuvo que esperar más de 50 años, pero finalmente una historiadora, Sylvie Pepperstreet, reconstituye a esta crónica mediante el cotejo y la eliminación de las variantes sospechosas, digamos, en Tesosomoc y Durán, ¿no? Y en palabras de Pepperstreet, ¿no? Ella hace una reconstitución de una fuente perdida fundamental acerca de la civilización azteca, ¿no? Y Pepperstreet, junto con otros historiadores, también concluye que el autor más probable de la Crónica X fue Tesosomoc, ¿no? ¿En qué basan en esto? Básicamente en que está garantizado, ¿no? Que Tesosomoc tuvo acceso a fuentes indígenas, digamos, autorizadas, ¿no? Y también les parece que podría ser la fuente más antigua, ¿no? Eh, Así que queda un poco como la variante principal, la crónica mexicana de Tezosomoc, un poco menos importancia la de Durán y mucha menos importancia la obra de Tobar, que se ha descubierto que es básicamente una variante resumida de una variante, ¿no? Y en este punto creo que vale la pena cuestionarnos si en un archivo no demasiado extenso como es el archivo colonial latinoamericano, es bueno, ¿no? No darle la importancia similar a la de obra de Durán que a la de Tobar, ¿no? Em, bueno, y las obras en términos filológicos que se trabajan del archivo colonial, frecuentemente son hechas las obras, las ediciones, son hechas por historiadores, ¿no? Que se preocupan un poco más por cuestiones semánticas que lingüísticas y además muchas veces, como en el caso de Barlow, son seguidores del llamado método de Lachmann, ¿no? Donde para reconstituir un manuscrito arquetípico, ¿no? Hay que seguir el método llamado de la recensión, que básicamente sigue el cotejo de las fuentes disponibles, el establecimiento de sus genealogías y la eliminación de las variantes poco confiables, ¿no? Después, mediante un proceso de enmienda, ¿no? Se logra rehacer un manuscrito de máxima autoridad, ¿no? Y este método pues fue muy exitoso en el archivo clásico y el archivo bíblico mediterráneo, pero en otros archivos es mucho menos productivo porque para que funcione se necesita que exista lo que se llama en términos filológicos una verticalidad genealógica cerrada, ¿no? Es decir, que funcionen un poco de manera biológica, ¿no? Y esta verticalidad es en realidad poco común en el archivo colonial, así que la hipótesis de la crónica X de entrada no es la más probable, puesto que es un archivo que comparte la horizontalidad, ¿no? del conocimiento en Mesoamérica, ¿no? Una horizontalidad que es muy común en los archivos que provienen de fuentes orales, ¿no? Entonces, lo más común es que las variantes, en este caso que las represento de la A a la G, no procedan de una sola fuente arquetípica, sino de varias, ¿no? En este caso representadas como X, Y y Z, ¿no? Y asumir que existe esta verticalidad cerrada en el archivo colonial normalmente lleva a problemas de historia textual, ¿no? Así se generan lagunas de historia textual y también provoca, como ya mencionaba, que haya descuido editorial relativo a variantes y ya no hablemos de a los fragmentos, ¿no? Eh, Afortunadamente, ¿no? Me parece que hay un modelo más adecuado, ¿no? Para el trabajo editorial y filológico del archivo colonial, formulado de manera explícita en la revista Speculum, ¿no? De estudios medievales, donde concluyen que es imposible reducir genealógicamente variantes que provienen de una tradición oral y que el archivo medieval es un archivo fundamentalmente horizontal, ¿no? Y no creo que sea polémico, ¿no? Decir que el archivo colonial se asemeja bastante más al medieval que al clásico bíblico, ¿no? Y no es sorprendente que los escépticos acerca de la existencia de la Crónica X, ¿no?
hayan basado su crítica básicamente en esta conciencia de la horizontalidad del archivo, ¿no? El historiador Ignacio Bernal concluye que es imposible probar que exista una relación directa entre Tezosomoc y Durán, ¿no? Y el historiador y antropólogo francés Jacques Lafaye concluye que las variantes entre Tezosomoc y Durán, que son más que las coincidencias en realidad, lo que muestran es que hay una gran diversidad de fuentes, ¿no? En estos manuscritos, lo cual no es para nada sorprendente, ¿no? Y nosotros compartimos, ¿no? Esta duda acerca de la existencia de la crónica X, ¿no? Basada en un conocimiento íntimo de esta variante, la llamada historia mexicana, que yo he coeditado junto con mi colega y buen amigo José Luis Nogales. Eh, y esto nos ha llevado a compartir las ideas de Lafalle en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo que se basa en la llamada, en el llamado, perdón, Códice Tobar, hay ahí una carta, en realidad dos cartas, ¿no? Una que le escribe José de Acosta a Tobar, ¿no? Hablaremos un poco de eso en un momento. Y la respuesta que le da Tobar a este historiador jesuita José de Acosta, donde básicamente uno puede enterarse de la importancia, ¿no? que tiene una llamada librería, ¿no? Virreinal. Esta librería que es una colección de documentos específicamente relacionados con la historia mexica y que el virrey Martín Enríquez manda recolectar en tres ciudades, ¿no? México, Texcoco y Tula, para que un joven historiador jesuita, mestizo, mexicano, escriba una historia oficial de los mexicas, ¿no? Misma que va a concluir alrededor de 1578, solo para que sea inmediatamente confiscada y desde entonces se encuentra perdida, ¿no? Afortunadamente, Durán, ¿no? Utiliza sin duda, nos parece, materiales provenientes de esta librería y muy probablemente también materiales provenientes de la primera historia de Juan de Tobar para elaborar su famosa Historia de las Indias de Nueva España, terminada al parecer en 1581 y también sería pronto confiscada, pero no sin que antes la empleara Juan de Tobar para escribir una tercera historia acerca de esta historia azteca, comisionada por el famoso e influyente historiador jesuita eh, José de Acosta para escribir su Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? Así que es probable que exista una relación entre los documentos de esta librería y las fuentes de Tezosomoc, pero muy probablemente nos parece que esta relación no es genealógica, ¿no? Eh, y en esta carta que le escribe Tobar a José de Acosta, le cuenta, como les digo, la historia de esta librería. En pocas palabras, le dice cómo el virrey Martín Enríquez, para conocer con certidumbre la historia mexicana, mandó juntar las librerías que ellos tenían de estas cosas y los de México, Texcoco y Tula se las trajeron porque eran los historiadores y sabios en estas cosas, ¿no? Eh, y también en esa carta, José de Acosta, perdón, Tobar le dice a José de Acosta que entre los manuscritos que había en esa librería virreinal había una historia de los aztecas pictográfica, ¿no? Y le dice, vi entonces toda esta historia con caracteres y hieroglíficas que yo no entendía. Y es básicamente por la existencia de este componente pictográfico que Tobar puede reunirse con tres grupos de informantes de tres ciudades mesoamericanas. En sus palabras, fue necesario que los sabios de México, Texcoco y Tula se viesen conmigo por mandado del mismo virrey y con ellos hice una historia bien cumplida, ¿no? Así que esta historia extensa e ilustrada que va a ser confiscada, Tobar la utiliza incluso en su carta para Tobar como fundamento de la autoridad de lo que le envía, ¿no?
y le confiesa, ¿no?, que para hacer esta última versión, como ya no tenía los documentos, ¿qué hizo? Vi un libro, escribe, que hizo un fraile dominico, deudo mío, es decir, pariente, que estaba el más conforme a la librería antigua que yo he visto, ¿no? Así que no dice Tovar explícitamente que Durán utilizó esta librería antigua, pero sí que lo sugiere y Acosta lo va a tomar como un hecho que la obra de Durán y la de Tovar provienen de esta librería antigua, ¿no? Y como sabemos, la historia natural y moral de las Indias de José de Acosta fue la obra quizá más influyente acerca de las llamadas Indias Occidentales en la primera mitad del siglo XVII, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene un resumen científico de lo que aporta el Nuevo Mundo, el llamado Nuevo Mundo, al conocimiento científico de la época y también contiene lo que hoy llamaríamos una historia etnográfica, ¿no?, de los aspectos más relevantes de las culturas de Indias. Y en palabras de José de Acosta, la parte más importante de esta historia moral es la historia de los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la única de la que se sabe que existía una versión escrita, ¿no? Y desde entonces, para los letrados de Europa, la existencia de una historia escrita era prueba irrefutable de civilización. Así que eh, esta historia oficial de los mexicanos va a ser popular tanto en el mundo católico de Europa como en el protestante, ¿no? ¿Por qué? Pues debido a la gran popularidad de la obra de Acosta, ¿no? Vean todas las ediciones que tiene en Sevilla, Barcelona, Venecia, Ámsterdam, París, Ingolstadt y Frankfurt. En Frankfurt se hace edición en alemán y en latín para publicarse en los famosos grandes viajes, ¿no? Editados por Theodor de Bry. Y la obra de Acosta aparece completa, aunque sin el nombre de Acosta, en el libro 9 de los grandes viajes, y en el libro 12 aparece una versión resumida de la historia de Acosta, ¿no? Y aquí les comparto una de los grabados, ¿no? Como sabemos, los grandes viajes fueron famosos sobre todo por sus casi 600 grabados que dan esta visión de conjunto, ¿no?, de el Nuevo Mundo. Y aquí vemos la coronación de Motecuzoma y Ilhuicamina, ¿no? Entonces vean a los mexicanos a la derecha y llegan otras dos naciones, ¿no? Los de Texcoco y los de Tacuba, ¿no? Y el rey o Tlatoani de Texcoco trae la diadema real para la coronación. Vean al fondo a la izquierda, ¿no? En esta especie de edificio renacentista es una imagen de la coronación de Motecuzoma y noten cómo se representa la ciudad de Tenochtitlan con estos rasgos, me parece como medievalizantes, ¿no? Pero haciendo notar que hay una cultura urbana, ¿no? Y ya un poco para terminar, ¿no? Eh, Me parece que es importante hacer notar, ¿no?, que tanto la obra de Durán como la de Tovar son parte de este enorme proyecto, ¿no?, patrocinado por el Consejo de Indias con apoyo de los virreyes, ¿no?, para realizar la traducción o para obtener diversos conocimientos a través de redes indígenas, ¿no? Todo el conocimiento obtenido en México, Texcoco y Tula se obtiene a través de las escuelas conventuales, ¿no?, que hicieron franciscanos dominicos en México, ¿no? Así que son estas complejas traducciones epistémicas muy polifónicas, ¿no? Para la obtención final de la historia de Tovar, participaron al menos 5 grupos diferentes de informantes indígenas de México, Texcoco, Tula y Chimalhuacán, ¿no? Un número indeterminado de escribanos, al menos 10 tlacuiloque o pintores participaron en la elaboración de estas 3 obras, así como un número indeterminado de traductores, ¿no? Y todos los que participaron en estos complejos procesos, ¿no?,
de producción de las historias de Indias, no tenían razones para dudar que era posible reproducir su conocimiento, ¿no? Durán y Tobar incluidos, ¿no? Y creo que es muy importante reconocer la importancia de las variantes en el archivo colonial, en el ejemplo que les presento, porque Tobar no simplemente extracta y resume de la obra de Durán, que proviene de una obra previa, sino que corrige a Durán y cambia cosas que le parecen importantes de cambiar, y ya no hablemos de cómo retraducen las imágenes. Los pintores de Tobar hacen imágenes muy diferentes, aunque están basadas en las mismas pinturas, pero son muy diferentes las que hacen los Tlacuiloque de Tobar. Y les quería mostrar al menos una de las imágenes del Códice Tobar, otra versión de la coronación de Motekutsoma Ilhuicamina, que representa esta alianza entre México Tenochtitlan y el poderoso y sofisticado reino de Texcoco. Vemos ahí que es ni más ni menos que Nezahualcóyotl, el famoso Tlatoani poeta de Texcoco, el que le entrega la, digamos, diadema real a Motekutsoma en esta escena sin duda europeizante, ¿no? Vean cómo la luz del Tlacuilo simula una luz cenital que ilumina no solo esta escena, sino si ponen un poco de atención, vean cómo las plumas de Quetzal que trae Motekutsoma al hombro, las tres últimas, las más cercanas a la diadema real, están pintadas con un verde, con un poco más de pigmento mineralizado, ¿no? Simulando, ¿no?, la iridiscencia de las plumas de Quetzal, que en el mundo mesoamericano es un fugaz símbolo de lo precioso, de lo sagrado, diríamos, ¿no? Así que, pues nada, solo para concluir, me parece que es muy importante reconocer, ¿no?, la importancia de las variantes, como dije, y también que el análisis filológico textual es el que en última instancia nos va a decir el grado de autoridad o no del archivo colonial. Y bueno, lo dejo hasta aquí. Me gustaría mucho que pudiéramos entrar en una conversación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime, por esa fascinante conferencia y su análisis nos ha permitido entrar en el complejo debate en torno a la llamada Crónica X, conocer un poco más sobre esta historia y sobre todo invita a reflexionar sobre los desafíos metodológicos que enfrentamos al estudiar manuscritos novohispanos y sus contextos. Y permite aprender más sobre los procesos de producción de conocimiento en los marcos imperiales. Y creo que sí, es importante entender que el conocimiento colonial se construyó a través de interacciones complejas. Muchas gracias por esto y les invitamos a todos a compartir sus preguntas y comentarios. Por favor, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Olga. Gracias. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Pues, a lo mejor puede comenzar. ¿Yo? Sí, ¿por qué no? Bueno, lo que me interesa en este enigma de crónicas, ¿dónde hay el texto náhuatl? Sinceramente, porque texto de Tesasomoc es en español. Español muy específico, lleno de calcas de náhuatl clásico, pero en español. Lo mismo Durán y Tobar también.
pues una pregunta, y una pregunta que también me entregó porque sé que Silvia Pepes reconstruyó el texto original. En qué idioma? Náhuatl y español son idiomas tan diferentes, tan distintos, que ciertas ideas es muy difícil de expresar en traducción de náhuatl a español. Pues lo que siempre, y Jaime, siempre lo que me interesa es que me muestren cómo podría soñar este texto prototípico. Sí, tienes toda la razón, Olga, en que, eh, pues nada, yo no lo digo de manera tan abierta, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Es esta reconstitución, pues no puede ser tal, dado que se supone que estamos reconstituyendo un manuscrito en náhuatl. Y yo Mm, diría que no solamente es fallida esta reconstitución, puesto que se hace en español de un manuscrito que supuestamente estaba escrito en náhuatl originalmente, pero si somos un poco más rigurosos todavía, eh, esta fuente original de la historia mexica, pues no podría ser otra que la reconstitución que hace Itzcóatl, ¿no? Después de la victoria contra Azcapotzalco a inicios del siglo mm, XII, hay, según las fuentes disponibles, hay una quema u ocultamiento de los antiguos códices mexicas mm. para escribir una nueva historia oficial, ¿no? De los aztecas en su nueva condición de Altépetl o ciudad-estado hegemónico, ¿no? Ah, Y ya. este códice, pues evidentemente era un códice pictográfico, ¿no? Con una tradición memorística, como sabemos, y entonces, pues sí, es absurdo pensar que el trabajo de Pepperstrate es realmente la reconstitución de un arquetipo, ¿no? Pero Sí, me por imagino eso yo, sueño un poco chistoso y su objetivo es bastante raro. así es, ¿no? Quizás simplemente Bueno, debió haber dicho que hago de mi una opinión. comparación, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces Oh, sí, es sospechoso el trabajo de Pepper Strate, pero sin duda es interesante el trabajo muy puntual que hace de comparar los puntos en común que existen entre Tezosomoc y ah, Buran. gracias. ¿Hay alguien más? Porque yo tengo otra pregunta que me preocupa durante varias décadas. Décadas. Sí. Adelante. Bueno, una semana antes tuvimos otro seminario con John López. Él Ujú, también mencionó la supuesta quema de historia mexica en tiempo de Escuadra. ujú. Es algo tan común que es tan conocido que no se pone a telo de juicio y nadie quiere ver el folio 142 recto, que es única fuente para esta versión de quema y de cambio de historia mexica. Bueno, pero vale la pena regresar a Códice Florentino, a libro 10, a folio 142 y ver lo que está escrito. Lo que está escrito es muy ambiguo y puede dar puede producir varias interpretaciones. Lo primero, se trata de un éxodo de Tamonchan y de historia de Ixquich
Tepaneca de todos tepanecas y Xquichtlahtocayotl de todos taltecos o de reino talteca. eh, Puede ser esta traducción también de toda historia chichimeca y México y no solo historia. Bueno, pues es una palabra mal utilizada en este caso porque se trata, por ejemplo, en este párrafo, en este texto, de Tonalpoale, que oficialmente en la tradición actual de estudios náhuatl no se incluye en historia. De hecho, en este párrafo se trata de todo tipo de libros Ujú. y de varios periodos y de varias naciones. Se trata de Tolteca, de Tepaneca, de Chichimeca, de Mexica y en momento de su éxodo de Tamoncham. También una patria mítica. Bien. Después, continuación, de verdad enigmática. Se dice que sí, se quemó. Pero mi pregunta, ¿qué se quemó? ¿Historia tepaneca, historia chichimeca, historia tolteca? Si recuerdo, Y bueno, y porque el texto que sigue, cuando Quetzalcóatl gobernaba en México y luego una junta de Tlatoque de México y luego amo, amo cuál no es buena que mucha gente conoce estas pinturas en originales disfrazismo en Tlipali, en totale, en ser negro y rojo. Bueno, ya es todo. No se dice que se quemó todo. No es posible precisar de qué historia de quién se quemó, ni siquiera si es historia. O incluso un fondo común de conocimiento común como de Tonalpoale, como de libros de astrología, etcétera, etcétera. Lo que yo recomiendo a todos y a ti es ir a Libro 10, a este folio 142 recto y ver, revisar con calma texto náhuatl. Porque todas las demás, eh, todas las demás versiones se basan solo en este fragmento, el sentido de que es bien ambiguo. sí, de acuerdo. Si recuerdo bien, lo que dice Sagún, ¿no? Que yo creo que cuando tenemos dudas. Esto no es que dice Sagun. Sagun da algo como una versión más o menos cercana al texto náhuatl. El texto náhuatl es como frecuentemente en el Códice Florentino, ah, casi totalmente distinto. Sí, lo que En principio se trata de Tamonchan.
y luego de supuesto quemo, ¿de qué? Otlatok se quemó. ¿Qué quemó? Sí, lo que iba a decir es que en este caso, como en muchos otros, ¿no? Donde el sentido de lo que tenemos en la versión náhuatl es, como dices, ambiguo, eh, quizá es sensato, ¿no? Recuperar el sentido que le da Sagun, que estaba más cercano a los informantes náhuatl. Y sí, de acuerdo, lo que él dice, si recuerdo bien, es que lo que se pierde, ¿no? Es, específicamente es la versión de la historia relacionada con ese origen mítico de Tamuanchan, ¿no? Si recuerdo bien, Sí, eso es lo que y, dice sí, Sagun. sí. Y además en este párrafo se menciona al principio Toltecayotl. Ишкич Тольтекайотль, Ишкич это Некайотль, это todo el reino Tepaneca, todo el reino Tepaneca, e incluso Ишкич Chichimecayotl. Sí, eh, y esa voz náhuatl, yo recuerdo haber leído por ahí, una historiadora, me parece Clementina Babcock, ¿no? Dice que esa voz, Tlatlac, si recuerdo bien, puede ser traducida como quema, pero también como ocultamiento, ¿no? Y en efecto, no sabemos a qué parte de la historia, como dices, ¿no? Si es simplemente mexica o es una historia más general azteca relacionada con estas migraciones O, de o Aztlán. historia tepaneca después de La guerra historia tepaneca tepaneca sería que una terminó historia con azteca fracaso finalmente, de ¿no? tepanecas. Correcto, que sería parte de la historia azteca, que quiere decir provenientes de Aztlán, ¿no? Y sabemos que son 7 naciones las que provienen de ahí, ¿no? Y no sabemos, es uno de los muchos ejemplos, ¿no? Que me parece muy pertinente, ¿no? Puesto que creo que tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Que se tiene que hacer un trabajo filológico muy riguroso para sacar conclusiones y revisitar ideas como esta que mencionas que son asumidas como ciertas, ¿no? Dicho esto, Que ya el es algo sentido que como, da, por supuesto es que sí, pero la única fuente es Libro 10 de Sagún y este único párrafo. Yo, así es, pero y- la fuente de Sagún no es una fuente cualquiera, ¿no? Y volvemos al punto de la charla, ¿no? La fuente de Sagún no es que lo diga Bernardino, ¿no? Lo dice un cotejo de un número muy elevado de informantes y es la fuente más canónica que tenemos, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que hacer la canónica. precisión de que no es un fragmento cualquiera, ¿no? Es ni Y más no, ni menos que el libro no. 10 del Códice Florentino. Entonces creo que podemos darle un poco más de credibilidad que le daríamos a otra fuente. Yo te recomiendo ver esta página y revisar más porque de hecho en mi opinión este párrafo no trata de historia en nuestro sentido y posiblemente ni siquiera en sentido de México y sus vecinos en la cuenca de México. Sí, Vale lo la pena revisaré. revisar este fragmento punto por punto. Así es, aunque sí, aunque en el caso de mi investigación es un tema un poco eh, no demasiado central, ¿no? Este punto, ¿no? Pero sí, sin duda que sí. Pero actualmente algo común y que se toma como verdad absoluta y está bien difundida por todos trabajos sobre historia. De acuerdo. Sí, muchas gracias. ¿Y alguna otra pregunta?
Pues entonces, yo quisiera preguntar, ¿y hasta qué punto está extendida esta postura, que la crónica X nunca existió como fuente única? Pues, ¿hasta qué punto está extendida en la comunidad científica? ¿Existen todavía debates entre los investigadores al respecto? Eh, Hasta donde yo sé, eh, la hipótesis de la crónica X ha sido muy bien aceptada, ¿no? Pero es un debate, ¿no? Y me parece que es un debate que nosotros estamos intentando volver a colocar eh, entre los estudiosos, ¿no? Creo que son un poco más los estudiosos que aceptan como posible la existencia de una crónica X. Yo mencioné solo dos nombres, el de Ignacio Bernal y Jacques Lafalle, pero hay más, me viene a la mente Ricardo Tena y otros, ¿no? Que ponen en duda, ¿no? La existencia de esta crónica X, ¿no? Me parece que dentro de... No, me parece que en general es más aceptada la crónica X, ¿no? E iba a decir que hoy en día no solo Sylvie Pepperstreet, sino otro investigador mexicano, Gabriel Cruel, creo que es mexicano, no estoy seguro, trabaja en la UNAM, también defienden, ¿no? La existencia de la crónica X, ¿no? Pero al igual que en el caso que menciona Anastasia, ¿no? De que hay un fragmento que es un poco ambiguo y que se asume un significado único, creo que pasa algo similar en la crónica X, donde a los historiadores les gusta asumir que es cierto por las razones que mencioné, pero creo que también hay como digamos, un nivel de duda razonable entre todos los historiadores que trabajamos el tema. Y creo que lo que proponemos son, en última instancia, hipótesis, ¿no? Porque nosotros tampoco podríamos asegurar, ¿no? Que no existió la crónica X, solo pensamos que es más probable que haya, por decirlo así, muchas crónicas X, ¿no? O varias al menos. Ujú. Muchas gracias, Sí, Jaime, sí, Muchas Anastasia. gracias. y mucho éxito en tu trabajo. Gracias, Anastasia. Y, por ejemplo, ¿podrían herramientas digitales modernas ayudar a resolver algunas de las incógnitas sobre esta supuesta crónica? O sea, la filología digital no hará más que aumentar esa ilusión de reconstruir un manuscrito. Sí, es algo que junto con mi colega José Luis Nogales nos hemos planteado, ¿no? Pensamos que sí, que las herramientas digitales obviamente, ¿no? Van a ser de mucha ayuda para la filología y el archivo colonial le van a hacer mucho bien porque van a permitir eliminar lo que en la ciencia le llaman ruido, ¿no? Es decir, como en el ejemplo que acabábamos de comentar, estas cosas que son ambiguas, ¿no? Van a saltar si lográramos así tener un corpus bien integrado con ayuda de la inteligencia artificial, nos daría cuáles son tendencias más o menos ciertas en el archivo colonial en un nivel más general y permitiría identificar más claramente lo que hace ruido, ¿no? Que diríamos más canónicamente, ¿no? Las variantes poco fiables, ¿no? Pero yo creo que sí, que sin duda que va a ser muy útil, ¿no? Para reforzar hipótesis, ¿no? Nunca creo yo para verificar con 100% de certeza, pero sí para elaborar hipótesis más confiables, ¿no? Gracias. Y la última pregunta de mi parte. Pues yo quería preguntar sobre el nivel de acceso que existe actualmente a los originales de los códices manuscritos mencionados en su informe y cómo están disponibles en formato digital para su consulta libre en Internet. Es que esta información sería importante para las nuevas generaciones de especialistas, sobre todo para quienes no tienen acceso físico a los archivos donde se resguardan esos originales. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso, Olga. Y de hecho, utópicamente, ¿no? Pero
a José Luis y a mí nos gusta proponer, ¿no?, que hubiera algún tipo de renacimiento en el archivo colonial, porque como decía de inicio, eh, al menos en Estados Unidos y México, que es donde yo me muevo en general, eh, existe mucha crítica, muchas hipótesis, ¿no? Pero no tanto trabajo filológico, ¿no? Y me parece que en el archivo hace mucha falta, ¿no? Este trabajo, ¿no? Por ejemplo, para mí es una cosa increíble, ¿no?, que una historia tan importante como la historia de Durán, ¿no?, que su importancia es quizás solo comparable al Códice Florentino, y la edición que usa casi todo el mundo. No existe una edición realmente contemporánea de nivel bueno, ¿no? Lo que hay es ediciones que retoman la que hizo José Fernando Ramírez en el siglo XIX. Esa sigue siendo la edición que se usa cotidianamente, ¿no? Entonces a mí me parece que nos urge, ¿no?, retomar el valor de los estudios de crítica textual, ¿no? Y ya no mencionemos en las variantes, perdón, los fragmentos, por ejemplo, que la gente no les da importancia, pero que deberían todo eso de estar mucho mejor trabajado, mucho mejor clasificado, mucho mejor traducido, ¿no? Y, por supuesto, con un acceso mejor, ¿no? Pero por alguna razón que me supera, ¿no? Todo el mundo habla de la colonia en América Latina, pero poca gente la estudia en realidad, ¿no? Y entonces yo deseo, ¿no?, y propongo con nuestro trabajo, ¿no?, que la gente se dé cuenta, ¿no?, que es un archivo problemático, ¿no?, y que los problemas no se van a empezar a solucionar con opiniones fuertes, sino con un trabajo filológico muy puntual, ¿no? Muchas gracias. Suena fascinante. Muchas gracias por su trabajo. Y Sí, no, gracias por la invitación y nada, no sé si haya más preguntas, aunque no tengan que ver con el tema de la Crónica X, ¿no? a lo El mejor sí. colonial es un tema interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Muchas gracias. Pues sí, a lo mejor hay más preguntas, ¿o no? Y, Also in English, if people feel more comfortable. ok. Maybe I can ask one question. Thank you. It seems to me that we can compare our situation with the situation of Bible of explorers of Bible. New Testament was written in Aramaic, but the only available text is in Greek. The scholars in New Testament in New Testament try to find some signs of influence of Aramaic grammar on structure of Greek text. And in your case, it would be some influence of Nahuatl grammar on in text in Spanish, in Espanol. If it is interesting for me, if somebody does this type of studies. You mean looking for traces of Nahuatl in these Grammar. sources written in Spanish? Yes, I think many historians or several historians do. I will think that the main one will be the famous Mexican historian León Portilla. Also Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, and that tradition, no, beginning with Ángel Garibay and then León Portilla, and I would add Alfredo López Austin, no, which are perhaps the three most important Mexican historians in this regard. And I think they are the ones who did that kind of job. But as I was telling Olga, I also think that work needs to be done in a more rigorous way
in the colonial archive, and I think we can find many things that way, and the other way around as well, looking for traces of Spanish in the Nahuatl archive of Mexico, which is almost, I would say that is extensive. Gracias, muy bien. Pues, muchas gracias. Otra vez agradecemos a Jaime por venir y por compartir sus conocimientos con nosotros y a todos los participantes. Gracias por venir. Y creo que nos despedimos. Hasta la próxima vez. Bien, Muchas, pues nada, muchas gracias por la muchas invitación. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Para mí fue un honor, ¿no? Poder compartir mi trabajo con ustedes y nada, espero que podamos retomar el diálogo de la manera que sea en otro momento. В чате что-то Muchas написано. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Среди Афанасьев. Мгм. Просто. Больше ничего.